Hoy voy a hablar sobre la evaluación por imágenes de las prótesis valvulares cardíacas. Es un tema muy extenso y voy a solamente enfocarme a puntos muy específicos que pueden ser de su interés. Obviamente, el primer método diagnóstico es el ecocardiograma con ambas modalidades, ecocardiografía transtorácica, transesofágica. También es importante, y verán, la fluoroscopia cardíaca o fluoroscopía cardíaca, sobre todo en la evaluación de pacientes con prótesis mecánicas, pacientes que llegan al laboratorio de ecocardiografía, tienen gradientes altos, no están en ayunas y queremos saber de inmediato si hay alguna evidencia de disfunción de prótesis. La fluoroscopia cardíaca es un método muy sencillo, muy rápido y nos saca de cualquier duda en cuestión de segundos. Hoy en día se le está dando mucha importancia a la tomografía computarizada multidetector en la evaluación de pacientes con prótesis mecánicas y prótesis biológicas, como veremos más adelante. Y por último, la imagen de fusión con PET y la angiografía con tomografía computarizada tiene un rol fundamental en el diagnóstico del paciente con sospecha de endocarditis protésica, como veremos más adelante. Recientemente se publicaron las recomendaciones para el análisis por imágenes de las válvulas cardíacas protésicas. Este fue un informe de la Asociación Europea de Imagen Cardiovascular, endorsado. Una de las sociedades que endorsó el documento es la sociedad ECOSIAC, que es la Sociedad Interamericana de Ecocardiografía. Acá están el doctor Marcelo Luis Campos Vieira, que es el actual presidente de ECOSIAC, él es de Brasil, y está el doctor Rodrigo Hernández de Chile, que es el past president de esta sociedad. Como ven, hay un gran número de prótesis cardíacas. Desde el año 1952 esto ha generado un enorme interés. Hay diferentes modelos de prótesis mecánicas, biológicas, y recientemente en las prótesis cardíacas transvalvulares, muy pronto veremos una lista también muy grande, como nos lo demostró el doctor Condado, de diferentes tipos de prótesis, y este es el presente. Mucho del tratamiento de la enfermedad cardíaca valvular en los próximos años va a ser vía transcatéter. Cada tipo de válvula tiene características ecográficas y hemodinámicas propias, que dependen del tamaño de la prótesis y de su mecanismo de funcionamiento. Acá, por ejemplo, ven en la parte superior una prótesis bidisco, una prótesis tipo St. la cual, como ustedes ven, tiene características propias. En la parte central es una válvula monodisco, y desde el punto de vista histórico, en la parte inferior está lo que llamamos una válvula de bola, que es la Starr-Edwards. También ha habido un enorme desarrollo en las bioprótesis. En la parte superior son las prótesis con sus 3 stents. En la parte media es una prótesis sin stent, que dan un mejor perfil hemodinámico. Y en la parte inferior están las nuevas prótesis transcatéter, que también dan un perfil hemodinámico supremamente bueno. Cuando hablamos de evaluación ecocardiográfica de la disfunción de la prótesis valvular, sobre todo en prótesis biológicas, estas válvulas fallan usualmente por fracaso mecánico primario. Los velos se envejecen o se degeneran, por así decirlo, y hay una degeneración, fibrosis calcífica. Por eso se recomienda, y esto se da con el transcurso de los años, más en personas jóvenes, y las recomendaciones de las guías es hacer un eco transtorácico cada año después del 5º año de implantada la prótesis. La segunda complicación son las trombosis. Inicialmente creíamos que las trombosis eran, y de hecho son más frecuentes en prótesis mecánicas, pero recientemente se le está dando mucha importancia también a las trombosis de las prótesis biológicas, como veremos más adelante. El tercer mecanismo de disfunción es el panus. El panus es un crecimiento, crecimiento de tejido conectivo que puede también afectar tanto las prótesis mecánicas como las bioprótesis.
La cuarta complicación es la tromboembolia, entonces tenemos que ver por imágenes si hay trombos, y es quizá la complicación más frecuente de las prótesis mitrales, tanto biológicas como mecánicas. La endocarditis, su incidencia mayor en los primeros 6 meses post cirugía. La tasa anual es del 0.5% por año. Es importante, no hay una diferencia entre válvulas mecánicas o prótesis biológicas. Como veremos más adelante, el PET-CT es posiblemente hoy en día el método más sensible para la detección temprana de endocarditis, y también es el método más sensible para la detección temprana de infección de dispositivos intracardíacos, tipo marcapaso, cardiodesfibriladores, etc. Por último, la última complicación o alteración que vemos son lo que llamamos el desbalance prótesis-paciente, que es cuando implantamos una prótesis muy pequeña en una persona muy grande. O sea, el tamaño de la prótesis es muy pequeño en relación al área de superficie corporal, y esto genera altos gradientes y puede reflejarse en no regresión de la hipertrofia ventricular izquierda y síntomas de falla cardíaca como disnea, intolerancia al ejercicio, etc. Y altos gradientes transvalvulares. Entonces veamos algunos ejemplos por imágenes de prótesis cardíacas. Este es un paciente que tiene una prótesis mecánica dentro de un tubo valvulado de Dacron. Es lo que se llama tubo valvulado mecánico diseñado por Benthal y Bono. Se observa claramente los dos semidiscos y un tubo de Dacron en la aorta ascendente proximal. La apertura de los semidiscos, como pueden apreciar, es completamente normal. Acá vemos una prótesis mecánica San Jude o San Judas. Observen la apertura de ambos semidiscos hacia el ventrículo izquierdo, la cual se ve pues claramente muy normal. Se ve contraste espontáneo dentro de la aurícula izquierda. Acá vemos una prótesis biológica en posición aórtica, también que con apariencia morfológica de los velos normal. En imágenes es muy importante ver si la válvula abre adecuadamente y ver la apariencia morfológica de los velos en casos de prótesis biológica. Una válvula que abre normalmente o con apariencia morfológica normal es muy poco probable que tenga disfunción de prótesis. O sea, la información del método de imagen es fundamental, sobre todo en pacientes con altos gradientes que sospechamos disfunción de prótesis. Si la prótesis se ve bien en todo sentido, no puede tener disfunción de prótesis. Acá vemos un paciente con dos prótesis biológicas, una en posición aórtica y otra en posición mitral. Observen los stents de la prótesis y vean que la válvula es limpia. El solo ver que los velos son limpios sugiere que no hay disfunción de prótesis. Y este es un hallazgo muy importante. Es muy poco probable que una válvula morfológicamente normal tenga disfunción de prótesis estructural. Y también es importante ver el Doppler color. Observen que el Doppler color a nivel mitral es normal. Lo mismo el Doppler color transvalvular aórtico. Observen que no hay flujo turbulento, y esto de por per se también es una información bastante valiosa. Una de las complicaciones frecuentes son las fugas peri o paravalvulares, las cuales son frecuentes en pacientes posquirúrgicos. Este es un paciente que tiene una prótesis biológica y observen que hay una pequeña fuga perivalvular, observen que hay un flujo turbulento excéntrico, que esto es lo característico de las fugas, flujos turbulentos excéntricos. Observen que el tamaño de la fuga es muy pequeño, este paciente no requiere nada más, eso no tiene ninguna repercusión hemodinámica y no requiere ningún estudio adicional. Acá vemos un ejemplo similar en otra proyección. Esta es la aorta, hay una pequeña fuga perivalvular. Acá en eje corto ven el anillo aórtico también con la pequeña fuga perivalvular, y acá este es otro paciente que tiene una fuga perivalvular mucho más grande. Esto puede asociarse con falla cardíaca, con disnea
una fuga perivalvular grande, y como nos lo mostró muy bien el doctor Condado, esto se puede hoy en día cerrar percutáneamente. Acá vemos una imagen con eco tridimensional de una pequeña fuga perivalvular entre la 1 y las 3 del cuadrante del reloj. Es una fuga perivalvular pequeña y no requiere pues posiblemente ninguna intervención adicional. Normalmente hay flujos de lavado en las prótesis mecánicas, como se puede apreciar acá. Esta es una prótesis St. Jude, observen que hay unos flujos de lavado hacia la aurícula izquierda, y estos flujos de lavado, volúmenes de cierre son normales porque evitan la trombosis de la prótesis. Es importante saberlo reconocer porque esto es un hallazgo completamente normal. Acá vemos más ejemplos de fugas perivalvulares en pacientes con prótesis biológicas. Acá se ve la fuga. Acá en eco tridimensional también se ve muy bien la fuga perivalvular. Esta es una fuga mucho más grande, como pueden apreciar acá. O sea, desde el punto de vista de imagen uno puede evaluar con cierta exactitud o precisión la severidad de este problema. Hablemos un poco sobre las prótesis valvulares en posición mitral. Empecemos con un ejemplo de una bioprótesis degenerada, calcificada, con falla mecánica. Observen que los velos están sueltos, están prolapsando hacia la aurícula izquierda. Aquí hay engrosamiento de este velo también. Esto obviamente es una disfunción protésica en un paciente que lleva con una prótesis biológica más de 10 años, que es este el caso. Esto obviamente se asoció con una insuficiencia mitral transvalvular muy severa, como lo pueden apreciar acá en el Doppler color, una insuficiencia mitral severa en el eco transesofágico 3D. Este es el eco transesofágico 3D visto desde la aurícula izquierda, en la cual también se ve una válvula completamente anormal. Observen que en ningún momento cierra en sístole, indicando que hay una insuficiencia mitral severa por un daño estructural de la válvula. Este es otro tipo de daño en las prótesis biológicas. Esta es una válvula que no es insuficiente, sino que está estenótica. Está engrosada, muy engrosada, con limitación severa de la apertura. Si le hacemos Doppler color, observen que hay un flujo turbulento en diástole, asociado con altos gradientes transvalvulares, indicando que la válvula está estenótica. Esta es la imagen tridimensional vista desde la aurícula izquierda y observen que los velos están engrosados con limitación muy importante de la apertura. Volviendo a las prótesis mecánicas, este es un paciente que tiene una disfunción protésica muy severa. Observen que ninguno de los semidiscos abre adecuadamente. Esta es una prótesis mitral. Observen que hay limitación de la apertura de ambos semidiscos. Esto muy posiblemente es por panus, por exceso de tejido fibroso. Observen que no se ven imágenes compatibles con trombos y esto es una causa de disfunción protésica importante. Acá ven el Doppler color de este paciente. Los gradientes están altos. Un gradiente medio de 13 milímetros de mercurio es muy anormal en una prótesis mecánica. Esto normalmente debe ser no mayor de 5 milímetros de mercurio, el gradiente medio, y los tiempos de mipresión son muy anormales. Es un tiempo de mipresión muy alto, indicando que hay una severa limitación de la apertura transvalvular en este paciente. Como les mencioné anteriormente, la fluoroscopía en prótesis mecánicas es un método muy sencillo de realizar, sobre todo cuando hay un servicio de hemodinámica en la misma institución. Esto nos saca de dudas en pacientes que no están en ayunas, que tienen gradientes transvalvulares elevados. Y dice uno, yo no creo realmente que este paciente tenga una disfunción de prótesis, está prácticamente asintomático, no veo necesidad de hacerle un eco transesofágico. Y aquí ven la causa. Vean los dos velitos, los dos hemidiscos abriendo normalmente en esta prótesis mecánica en posición aórtica. O sea, uno ve esta imagen y dice, se para acá el estudio, lo que muy posiblemente tiene este paciente es un mismatch. Si tiene gradientes altos, una causa frecuente es el desbalance prótesis-paciente.
o puede tener un estado de alto flujo, puede estar anémico, con fiebre, con una fibrilación auricular con respuesta rápida. Todo eso aumenta los gradientes sin que necesariamente haya disfunción protésica. Acá nuevamente vemos un ejemplo, todos estos son pacientes nuestros que acá una prótesis en posición mitral, observen la apertura de ambos semidiscos y la apertura de ambos semidiscos en posición aórtica, de la prótesis mecánica en posición aórtica, o sea, rápidamente salimos de cualquier duda. Este es un paciente que también tenía dos prótesis mecánicas y observen que la apertura en posición mitral es normal, los dos semidiscos abren normalmente, pero solamente se ve un hemidisco abrir en la prótesis localizada en posición aórtica, indicando claramente que hay una disfunción de la prótesis mecánica en posición aórtica. Como lo ilustró muy bien el doctor Condado, pues hoy en día tenemos una explosión de dispositivos transcatéter, son válvulas biológicas. Veamos aquí algunos ejemplos muy sencillos. Esta es una válvula expandible, Sapien. Entonces acá ven, es de válvula de pericardio bovino, el estén es de cobalto de cromio, y observen cómo se ve de abrir lo más de bien los velos de esta prótesis biológica en un estén de cromio cobalto, no hay fugas perivalvulares. Esta es una válvula autoexpandible que es la core valve, ya hay buen número de diferentes diámetros de acuerdo pues al anillo aórtico del paciente. Normalmente se ve cómo abre de bien, es una válvula también de pericardio de porcino, una válvula biológica, y observen lo bonito que abre. Estas válvulas tienen un perfil hemodinámico supremamente bueno. La incidencia de mismatch es mucho menor que en las prótesis quirúrgicas convencionales. Son muy buenas para pacientes con disfunción ventricular porque el mismatch va a ser mucho menor que en los pacientes con prótesis quirúrgicas. Este es un ejemplo de un paciente con una prótesis de Edwards, una Sapien, en que la bioprótesis quedó en excelente posición, apertura normal, no hay fugas perivalvulares. Este es un paciente del doctor Rodrigo Ibáñez de la Clínica Alemana de Chile, al cual se le puso una core valve, sin embargo quedó con una fuga perivalvular muy importante que no disminuyó con las maniobras de reinflado, etcétera, y se procedió a hacer un Balin valve por vía transapical. A esta core valve se le implantó una nueva válvula Sapien, en lo cual, como ustedes pueden observar, hubo una disminución muy importante de la fuga perivalvular con la cual había quedado inicialmente el paciente. Como mencioné anteriormente, la tomografía computarizada es un método de imagen importantísimo en la evaluación de pacientes con prótesis mecánicas y también con prótesis biológicas. Desde el punto de vista ecocardiográfico, estas prótesis, los anillos protésicos impiden mucho la buena visualización ecocardiográfica, dan mucho artefacto. Entonces a veces es imposible saber si el paciente tiene panus o trombos adheridos al anillo protésico, es absolutamente imposible, lo cual sí puede verse con alta confiabilidad utilizando técnicas de mejor resolución espacial como es la tomografía computarizada cardíaca. Acá ven unos ejemplos de pacientes normales. Este es un paciente con una prótesis mecánica mitral, la apertura normal de ambos semidiscos, no se ven trombos ni panus a nivel del anillo protésico. Este es un paciente nuestro, en el cual tenía una pésima ventana acústica transtorácica y para sorpresa nuestra tenía un pseudoaneurisma de la fibrosa mitroaórtica, que es lo que ustedes ven acá. Este es el tracto de salida, esta es la aurícula izquierda, y también tenía, desde el punto de vista quirúrgico, se le había hecho como una resección septal, aquí del septum basal, tenía como un aneurisma de la porción basal del septum interventricular, además de tener una disminución muy importante
de la función ventricular. También nos sirve para evaluar las prótesis biológicas, como veremos más adelante. Algunos de estos pacientes hacen complicaciones, como esta que está descrita, que es la trombosis de los velos subclínica en válvulas aórticas biológicas, ya sean transcatéter o válvulas biológicas, prótesis quirúrgicas. Acá, pueden observar acá, este fue el artículo original, estos son válvulas transcatéter en la cual se ven trombos sobre los velos, en la superficie de los velos. Esta es se ven acá donde están las flechas, que estos son trombos, y esto puede producir fenómenos embólicos. Usualmente son asintomáticos, pero puede producir fenómenos embólicos. El estudio inicial fue porque hubo un paciente que hizo un fenómeno, un stroke, y en el TAC se observó, estos pacientes se estaban siguiendo de forma rutinaria con TAC de las válvulas cardíacas y se demostró trombosis subvalvular. Este es un artículo publicado ahora en octubre de este año que evalúa específicamente la trombosis de las válvulas aórticas transcatéter, analiza su incidencia, sus factores predisponentes e implicaciones clínicas. Usualmente estos pacientes son asintomáticos, usualmente la mayoría de ellos. Y la única forma de detectar esto es a través de TAC o por un eco con alta sensibilidad diagnóstica en la cual uno vea engrosamiento de los velos o ligero incremento de los gradientes transvalvulares. Observen que aquí hay trombos sobre la superficie de ambos velos, y lo interesante es que el tratamiento con warfarina es usualmente efectivo en la inmensa mayoría de los pacientes. Observen que aquí ya desaparecieron los trombos, o sea, no es necesario en la inmensa mayoría de los pacientes llevar este paciente a un nuevo procedimiento. Solo la anticoagulación con warfarina es exitosa en la inmensa mayoría de los pacientes. Aquí hay un paciente que estaba más sintomático, un gradiente medio de 23 milímetros, este paciente estaba con síntomas, trombos sobre la superficie de los 3 velos, y el tratamiento con warfarina después de 3 meses y aspirina, observen que estos trombos desaparecieron. La incidencia, como se observa acá, estos fueron pacientes que fueron estudiados de forma rutinaria con TAC, fue del 7%. 28 de 405 pacientes seguidos prospectivamente demostraron trombosis a nivel de la válvula transcatéter, 7%. Se observó que los pacientes que después de la válvula transcatéter fueron, por alguna razón, tenían warfarina, la incidencia fue muchísimo menor. Fue una incidencia mínima, comparada con los pacientes que no habían recibido warfarina. Este es otro estudio publicado este año, y ya voy a terminar, en que se evalúa la utilidad de la tomografía computarizada cardíaca con 64 cortes para evaluar la disfunción de válvula cardíaca protésica mecánica. Como dije, desde el punto de vista cardiográfico es muy difícil a veces diferenciar si el paciente tiene trombos o tiene panus. Es imposible muchas veces. El gran hallazgo de este estudio, el gran hallazgo es que ellos encontraron que tener más de 145 unidades Hounsfield tuvo una altísima sensibilidad y especificidad para decir que esto era panus, que la imagen que era panus. Y el otro hallazgo importante es que tener menos de 90 unidades Hounsfield predijo trombolisis exitosa en el 100% de los pacientes. Este es tal vez el dato clínico más importante. O sea, tener menos de 90 unidades Hounsfield, el paciente no hay que llevarle una nueva reintervención. El éxito de trombolisis es altísimo. Y esto es lo que se ve en esta imagen, estos son trombos, y post-trombolisis, en un paciente que tenía 50 unidades Hounsfield, observen que ya no hay trombos. Entonces, esto es muy importante, la diferenciación de trombos con panus. Este es un paciente que vimos recientemente en la clínica, lo cual nosotros ya estábamos sensibilizados a la posibilidad de trombosis en válvulas biológicas. Este es un paciente que tiene una prótesis biológica en posición mitral y le habían suspendido la heparina
15 días antes de tener síntomas de falla ventricular izquierda le habían suspendido la warfarina, y se le hizo el eco, y observen que el eco no, lo único que demuestra es algo de engrosamiento de los velos, un alto gradiente transvalvular, un gradiente medio de 18 milímetros de mercurio. Entonces, ante la sospecha de trombosis subvalvular, le hicimos un ecocardiograma tridimensional. Este es desde el lado auricular, no se ve nada. Observen que se ve una ligera restricción del movimiento de los velos, pero no se ven trombos. Pero el hallazgo interesante es al ver la prótesis desde el lado ventricular. Observen que esto está lleno de trombos. Hay un gran trombo acá y estos son trombitos también. Este paciente fue llevado a cirugía y se encontró, el cirujano no quiso, le dio miedo darle warfarina, volver a reiniciar la warfarina porque el paciente había llegado en edema pulmonar agudo, lo llevaron a cirugía y encontraron que había trombos a nivel de la prótesis biológica. Bueno, por último, quiero mencionar el rol fundamental que tiene la imagen de fusión de TAC y de PET en el paciente con sospecha diagnóstica de endocarditis infecciosa. Las guías dicen que hay que esperar que este método de PET y TAC es útil después de 3 meses de la intervención quirúrgica. Esto realmente posiblemente no es cierto, este es un estudio publicado este año por uno de los grupos más importantes que están evaluando la utilidad del PET y la angiografía con tomografía computarizada. Ellos demuestran claramente que todo depende del nivel de captación. Ellos pueden definir claramente cuándo hay inflamación por el valor de captación estandarizado versus endocarditis del anillo protésico. Y ellos sugieren que encontrar una hipercaptación del anillo protésico no hay que esperar 3 meses, sino que esto hace diagnóstico de endocarditis infecciosa. Ni hay necesidad de repetir el eco, como dicen las guías, a los 7-10 días para ver si ya hay absceso del anillo protésico. El encontrar una hipercaptación a nivel del anillo protésico o a nivel del tubo de Dacron, miren que aquí no hay hipercaptación, el valor de captación es muy bajo, usualmente es menor de 5 cuando hay solo inflamación versus cuando hay un absceso del anillo, del tubo de Dacron. Observen que el nivel de hipercaptación usualmente es mayor de 10, esto hace diagnóstico de endocarditis y esto es un hallazgo muy, muy importante. Por último, quiero mencionar que no solo son las imágenes, sino los gradientes. Un estudio ecocardiográfico completo, como ven claramente en esta fórmula, el gradiente depende directamente del flujo, o sea, cualquier condición que aumente el flujo, aumenta los gradientes y eso no necesariamente implica que el paciente tenga disfunción protésica. Puede ser un estado de alto flujo, un desbalance prótesis-paciente, sí puede ser una obstrucción real de la válvula o puede haber errores técnicos y los errores técnicos son muy frecuentes en el análisis de estos pacientes y las imágenes diagnósticas, como lo he acabado de expresar, pueden ser supremamente útiles para definir si hay o no disfunción protésica. Por último, quiero invitarlos al Congreso Interamericano de Cardiología en Panamá, del 20 al 23 de septiembre, va a ser en el Centro de Convenciones Megápolis, va a ser también el Congreso de COSIAC, posiblemente va a ser también el sitio del Congreso Interamericano de Falla Cardíaca, liderado por el doctor Juan Esteban Gómez. Este va a ser un evento muy importante al cual están todos muy, muy invitados. Muchas gracias de nuevo por la invitación.